Buen día. El día de hoy le vamos a brindar una capacitación referida a ergonomía laboral de parte de la empresa Reles. Para empezar con el primer punto, vamos a tocar lo que es qué entendemos nosotros por ergonomía laboral. ¿Qué es la ergonomía? También es llamada la ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo. ¿Qué es lo que busca la ergonomía? Tiene como objetivo principal adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del trabajador y evitar así la existencia de riesgos ergonómicos determinados. Ahora, vamos a ver lo que es el factor de riesgo. ¿Qué entendemos por factor de riesgo? Son aquellas condiciones de trabajo o exigencias durante la realización de un trabajo de manera repetitiva, los cuales incrementan la probabilidad de desarrollar una patología y incrementan a su vez el nivel de riesgo. Como se puede ver acá en las imágenes, se tiene una ilustración que nos muestra lo que es una mala postura al realizar un trabajo determinado, levantar una carga, en fin. Vamos más adelante a mostrar las demás opciones de ergonomía que se va a ver. Ahora, en cuanto a la agrupación de los factores de riesgo, lo debemos dividir en 4 partes, que son los que están ligados a las condiciones de trabajo, a las condiciones de seguridad, los que están derivados a características de trabajo y derivados de la organización de trabajo. Aquí se muestra un mapa conceptual donde se clasifican los principales riesgos ergonómicos y por qué se producen. Generalmente estos se producen por adopción de posturas forzadas, manipulación manual de cargas, realización de movimientos repetitivos de manera continua por prolongados tiempos y la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral. ¿Qué entendemos por posturas de trabajo? Nos dicen que son acciones que se dan durante el curso del trabajo, en las cuales se asumen numerosas posturas inadecuadas por largos periodos de tiempo y que nos pueden ocasionar lesiones. Aquí en la izquierda se ven las posturas más comunes que lo clasificamos como la frecuencia de los movimientos, la duración de una postura determinada, como pueden ser las posturas de tronco, del cuello y de extremidades. Como ejemplos podemos dar 2 casos. Cuando se tiene un trabajador de limpieza, este realiza en sus tareas limpiar los cristales, barrer, fregar y para ello realiza movimientos repetitivos con las muñecas, casi todo parte de su trabajo. Otro ejemplo, como se ve aquí, es una persona que trabaja en creación de páginas web. Utiliza toda la jornada de su trabajo frente a un ordenador. Y este mantiene posturas estáticas prolongadas, lo que también le genera lesiones. Ahora, vamos a dividir en 2 grupos lo que son las oficinas administrativas y lo que son los trabajos de operación netamente. Acá en Reles se podría dividir en trabajos electrónicos, electromecánicos, 3M, etc. En cuanto a las oficinas administrativas, el área que pertenece a ventas, recepción, administración, gerencia y gestión de la calidad. ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta? Lo que es la iluminación, el ruido, la temperatura y el espacio. Para ello se recomienda disponer de una zona aislada y separada con suficiente espacio para poder trabajar con comodidad. Orientar el puesto de trabajo de manera perpendicular a las ventanas, no de cara ni de espalda. Evitar la presencia de demasiado cableado porque puede restringir la zona y puede dirigirnos a hacer un riesgo de caída. En cuanto a la iluminación, se recomienda disponer de iluminación suficiente que permita leer los documentos sin tener que esforzar nuestra vista. Y en cuanto al ruido de temperatura, procurar que los niveles no sean demasiado altos porque nos distraen y nos causan daños en lo que son nuestros oídos. Ahora, también se tiene que tener en cuenta la ubicación de lo que es el mobiliario que se utiliza en estas oficinas administrativas, como son la silla de trabajo, la mesa, los reposapiés. La silla de trabajo, por ejemplo, se debe procurar utilizar una silla estable que permita una postura confortable y una libertad de movimiento. Se recomienda que se tenga una altura adecuada, una profundidad, características que nos hacen evitar estas lesiones. También en la mesa de trabajo, de igual forma, que tengan suficiente espacio para colocar los equipamientos, los materiales, los documentos, que se utilice bandejas para lo que es el teclado. Y en cuanto al reposapiés, se recomienda que sea estable y que tenga unas dimensiones adecuadas, que sea inclinada, etc. Aquí también en las imágenes se puede apreciar 2 casos
cuando se utiliza ordenadores de escritorio o cuando se utiliza lo que son las laptops. En caso de ordenadores de escritorio, la pantalla debe estar a una altura determinada de los ojos para evitar ese desfase de ángulo al momento de observar. La silla tiene que ser regulable, que nos permita apoyar los brazos, una flexión determinada para evitar repetir un movimiento o estar en una posición por mucho tiempo. Y en cuanto a lo que se utilizan, las personas que utilizan laptops, tienen que tener también un soporte de pantalla que permita que esté a la altura adecuada de nuestra vista. No se debe trabajar, como se puede observar ahí, de manera inclinada, de manera echada. ¿Por qué? Porque te genera posturas malos hábitos también, en cuanto nosotros a veces innecesariamente o de manera inconsciente estamos creando estos hábitos y estas posturas que en un plazo de tiempo nos causan daños. Ahora, también se debe de ver cómo organizar el tiempo. Se debe establecer un horario de inicio y de fin de actividades, que tenga cierta flexibilidad de horarios, manejar los tiempos, no causando así un estrés en el trabajo. Se debe intercalar con pausas, con descansos. También se debe hacer unos ejercicios de relajación muscular, como podemos ver aquí. Un estiramiento de brazos, de cuello, flexiones, inclinaciones de la cabeza, etcétera, para que no nos mantengamos en una posición repetitiva, como yo lo dije. Y no solo se debe ver en el movimiento de las extremidades superior con inferior, sino también en lo que es los ojos, porque nos genera fatiga visual. Para ello también hay ejercicios, aunque parezca raro, también hay ejercicios para la fatiga visual, como son girar, mover, realizar movimientos de un lado a otro de la vista, de arriba hacia abajo, hacer un movimiento de manera circular, una frecuencia determinada de parpadeo, y así evitamos que nos genere algún daño en nuestra vista. Ahora, los factores de riesgo más comunes en el desarrollo de las actividades están orientados a lo que son problemas con carga postural, ambiente de trabajo, problemas psicosociales, etc. Ahora, en cuanto a los trastornos musculoesqueléticos, se pueden dividir en dos, que son el origen en causas físicas y la organización del trabajo. En cuanto al origen en causas físicas, tenemos la manipulación manual de cargas, las malas posturas, los movimientos forzados, los repetitivos, las vibraciones, etc. Y en cuanto a la organización del trabajo, tenemos el ritmo de trabajo, la tarea repetitiva, entre otros. Las lesiones más frecuentes que podemos obtener por esas malas posturas pueden ser verse afectados más que todo en lo que son músculos, tendones, nervios, articulaciones, ligamentos, etcétera. Ahora, como ya mencioné anteriormente, la iluminación es un factor importante que se debe considerar. La iluminación del ambiente de trabajo debe proveer el mínimo de iluminación que está entre los 300 y 500 lux. ¿Por qué? Porque también si tú sobrepasas esta iluminación, por decir en los ordenadores, utilizas un brillo muy elevado, también te afecta la vista. No puede ser ni mínimo ni exagerado, debe ser un rango determinado. Debe haber una iluminación homogénea y bien distribuida, como se puede apreciar acá. Ahora, en cuanto a la postura y el mobiliario, que también los mencioné anteriormente, se debe mantener una postura ergonómica al momento de sentarse, de usar las computadoras, de pararse, etc. Y el mobiliario debe tener dimensiones adecuadas y también debe estar en función a la talla, a la estatura del trabajador. Ahora, el otro grupo son los que realizan trabajos acá, por decir un ejemplo, en reles, los que trabajan en laboratorio, en las áreas operativas, mantenimiento, electrónica, los que hacen la fabricación de los equipos, etcétera. Se debe tomar en cuenta lo que son el levantamiento manual de cargas. Todo trabajador que realice un levantamiento de pesos y cargas debe cumplir con las medidas de seguridad en cuanto a mantener una postura adecuada. Si esta carga sobrepasa, por decir, los 20 kilogramos, tiene que realizarse entre dos personas para evitar daños, ¿no? Acá en la imagen se puede observar cómo es la posición o la secuencia para para levantar una carga. Se debe flexionar las rodillas, se debe pegar la carga hacia el cuerpo y lentamente subir la carga, no hacer movimientos bruscos. Las características de la carga están en función también al tamaño, al peso, a la distribución,
y el tipo y en la forma como se agarra esa carga. Ahora, acá se muestra un método correcto, se podría decir, o que se debe seguir al momento de realizar o levantar una carga. Primero se debe planificar el levantamiento. Segundo paso, separar los pies proporcionando una postura estable, flexionar las piernas manteniendo la espalda derecha, como ya lo mencioné, sujetar firmemente la carga con ambas manos, evitar hacer giros y movimientos bruscos, mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento y finalmente depositar la carga. Ahora, como ya mencioné, la exposición al sonido también es un factor importante. ¿Por qué? Porque se debe tener en cuenta que durante la permanencia en áreas donde se supere el nivel de ruido, cuando se exceda los 80 decibeles, este personal debe utilizar los FPs correspondientes, como lo menciona la norma 375-2008. Acá se puede ver en la imagen que también influye la ubicación de la mesa donde se realizan los trabajos. Acá se puede ver una persona soldando, se podría decir, realizando un tipo de mantenimiento, y esto está adoptando por una mala postura al momento de realizar ese trabajo. Así como la mesa también influye porque no está en una ubicación adecuada. Quizás para algunos trabajadores que son más altos está bien, pero para otros trabajadores que son de estatura más baja es incómodo porque tienen que empinarse o tienen que subirse en algo. Generan riesgo de que se pueda ocurrir un accidente y una lesión. Todas las personas no somos iguales. Se debe adaptar a lo que son las características del trabajador. Acá también se puede observar que un trabajador está realizando trabajos con los codos hacia afuera, es una postura incorrecta para lo que está realizando. También acá se ve una persona que está soldando, por decirlo así, y está con una postura demasiado cóncava. Está generando una mala lesión en lo que es la espalda y el cuello. Y por último, acá en la imagen de la derecha, igualmente se ve dos operarios que están realizando trabajos y están optando por hacer un movimiento repetitivo, mala postura, y quizás no están utilizando los efectos correspondientes. En cuanto a los riesgos ergonómicos, podemos decir que no solo genera lesiones en el trabajador, sino también que genera una elevación de costos a las empresas porque perturban la actividad laboral y bajas por la enfermedad o la incapacidad que se genera en esos trabajadores. Como último punto tenemos lo que son las normas relacionadas a ergonomía. Tenemos las nacionales como la internacional, como se puede ver aquí. Entre las nacionales tenemos lo que son la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012, la Resolución Ministerial 375-2008, que aprueba lo que es la norma básica de ergonomía y el procedimiento de la evaluación del riesgo. Y entre las internacionales tenemos lo que son la ISO 11228, que es manejo manual de cargas, la ISO 6385, que son los principios ergonómicos para proyectar sistemas de trabajo, y como los que se ofrecen a continuación. Como se puede ver, ese tema es de suma importancia en todas las empresas porque los trabajadores son parte de la empresa y tienen mucho en qué influenciar. Se debe ver la seguridad siempre de todos los trabajadores. Bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias por su atención.